¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a seguir con la figura de Michelangelo Buonarroti. Habíamos quedado con la última etapa de Leonardo en Milán, después de pintar La Última Cena, y es cuando Leonardo empieza a volver a Florencia. En Florencia, entre tanto, pasaban cosas, y una de las principales es la aparición de la gran figura de Miguel Ángel, que va a empezar a converger en el espacio temporal con Leonardo. Sabemos que hay una diferencia de edad de casi una generación, 23 años. Por lo tanto, la convergencia va a ser entre un Miguel Ángel joven y un Leonardo maduro. Pero antes de que esta convergencia se produzca, permítanme decirles algo sobre el origen de Miguel Ángel. Miguel Ángel nace en el pueblo de Caprese, pueblo toscano, cercano a Arezzo, que era la capital de la provincia o la ciudad más importante de la provincia de Arezzo, y a unos 100 kilómetros de Florencia. Ahí en Caprese el padre de Miguel Ángel desempeñaba las tareas de podestá. Era un hombre de la baja nobleza italiana, pero de un linaje reconocido en Florencia, que estaba un poco venido a menos y va a cumplir una función oficial al pueblo de Caprese. Y Miguel Ángel va a nacer en una casa importante, porque es el castillo de Caprese, una edificación del siglo XI, del año 1000, rodeado de una muralla, etcétera, etcétera. Bueno, Miguel Ángel, terminada la función de su padre en Caprese, vuelven a Florencia. La madre muere cuando él tenía 6 años. Como el padre era una familia bastante numerosa, el padre lo manda a una finca que tenía en Settignano, que queda muy cerca de Florencia, y allí va a crecer en el seno de una familia de picapedreros, los Topolinos, y se va a iniciar en el trabajo de la piedra dura cuando todavía era un niño. Es decir, va a empezar a fortalecer los músculos del brazo y a manejar el escoplo, el cincel, para sacarle formas a la piedra. A eso de cuando se acercaba a los 13 años, el padre, después de resistir mucho su manifiesta vocación artística, porque consideraba a las artes oficios menores, va a ceder y va a hacer un acuerdo con Domenico Ghirlandaio, que junto con su hermano Davide eran los regidores de uno de los talleres más importantes de Florencia, talleres de pintura. Allí Miguel Ángel se va a iniciar en el mundo de los pinceles, aunque va a estar poco tiempo. Sin embargo, va a alcanzar a pintar un cuadro bastante extraño, cuando era un niño prácticamente, 13 años, llamado Los Tormentos de San Antonio, que en realidad es una copia de un grabado alemán, de un grabador muy conocido en esa época, antecesor de Durero en Alemania, que se llamaba Martin Schongauser. Es un Antonio que asciende a los cielos acosado por los demonios, demonios muy medievales, que por otra parte recuerdan mucho a los que va a retomar en su momento, más adelante, Hieronymus Bosch, el Bosco. Pero eso es otro capítulo. Luego de pintar esa atormentada figura de San Antonio, va a dejar el taller de los Ghirlandaio, donde va a hacer antes una pequeña incursión en algún fresco de la Capilla Tornabuoni de Santa María Novella, pero eso es todo, una mano que no se nota y que los expertos no han podido identificar dentro de la Cappella Tornabuoni. Lo cierto es que al año se transfiere a un lugar que le interesaba más, que era el jardín escultórico
del convento de San Marcos, de los dominicos, a cargo de Fray Bertoldo di Giovanni, todo eso tutelado por Lorenzo de Médicis, Lorenzo el Magnífico, ya que su abuelo había sido el financista de la construcción de ese convento de San Marcos. De allí va a germinar su primera obra en mármol, de cierta significación, denominada La Virgen de la Escalera, donde empiezan a aparecer estilemas que después van a ser absolutamente reconocibles en su obra posterior, como por ejemplo el contraste de la Virgen bien esculpida, digamos, siguiendo lineamientos realistas, con el niño trabajado a medias, casi bocetado, de espaldas al observador, tomando la leche del pecho de su mamá, y en algunos escalones superiores de esa escalera también otros niños bocetados. Es decir, que juega con el contraste de formas bien esculpidas y formas bocetadas, que van a ser una característica de muchas de sus obras posteriores. Eso lo realiza en 1491, a los 14 años, más o menos. En 1493 va a ser su única escultura en madera, que es el Cristo crucificado desnudo, del que ya hemos hablado en el inicio de este ciclo, para la iglesia Santo Espíritu de los monjes agustinos, y posteriormente va a ser una apuesta mayor con la escultura de un mitológico Baco de algo más de 2 metros de altura en mármol, que es un Baco, ya es una escultura importante que se conserva actualmente en el Museo Nacional de Escultura del Bargello en Florencia. Baco aparece con su rostro beodo, con un pelo enrulado, con forma de vides, un gran copón en su mano derecha y un pequeño fauno adherido a su pierna izquierda. Es una escultura que tiene su impacto visual y que precede a una que es totalmente distinta, que es una de sus obras maestras, de sus obras mayores, que es la Piedad o la Pietà, que se conserva o está expuesta en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y que es quizá la máxima expresión de la maestría en escultura, con detalles preciosistas y donde prácticamente se ha logrado darle vida a la piedra, al mármol, con una María que sufre frente a su hijo muerto, que tiene en su falda, digamos, pero sufre de una manera contenida, es decir, una María viva y un Jesús muerto, ambos con las mismas edades prácticamente, según reflejan sus rostros. Pienso que esto es un símbolo de la eternidad de María, que estaba más allá del tiempo y que ha pervivido más allá de las circunstancias de una vida tomada en términos biológicos, y un Cristo yacente con sus músculos laxos y sus piernas colgando, que es realmente de una destreza incomparable. Habrá que esperar unos cuantos años para que aparezca un maestro con semejante destreza, que será Gian Lorenzo Bernini, pero ya en los inicios del tiempo barroco, que es otro capítulo. Después de realizar esta obra maestra, Miguel Ángel va a volver de Roma a Florencia y allí empieza a converger en el espacio temporal con un Leonardo que también vuelve de su máxima gloria, que es la Última Cena en Milán. En los primeros años del siglo XVI va a tener una enorme cantidad de trabajo y de actividad. Va a ser la época en que esculpa el Tondo Taddei, el Tondo Pitti, que pinte
el Tondodoni, que con su espectacular colorido y sus acentos lumínicos y la aparición de los ignudi, o sea, de los desnudos en el fondo, está anticipando lo que va a hacer después en la Capilla Sixtina. Ustedes se preguntarán por qué esto de tantos tondos. Los tondos en realidad son discos circulares, porque el círculo, como sucesión de puntos que se cierra sobre sí mismo, representaban la unidad, la perfección, el absoluto, el cielo de los cristianos. Entonces el círculo es una remarcación de lo sagrado dentro de esa composición. De allí la importancia entonces de estas obras pensadas en términos circulares. Y en el despunte también de ese siglo, del siglo XVI, va a empezar a dar forma a su desafío mayor, que es la escultura del David, donde también va a generar una cantidad de innovaciones. Era un bloque de mármol que no había podido, digamos, esculpirse por parte de 3 o 4 escultores anteriores que lo habían intentado, tenía fallas en las vetas, en realidad era un desafío enorme que solo estaba a la altura de Miguel Ángel. Él va a elegir también un David en un instante muy especial, que es el instante previo al enfrentamiento con Goliat. A diferencia de Donatello, que era su gran referente en la escultura, que había hecho un David infantil y casi femenino, con anterioridad vaciado en bronce, él ataca el mármol para sacarle las formas en el instante previo al combate con Goliat. Y si bien la posición de la escultura reproduce el típico contraposto de la escultura clásica con la pierna izquierda adelante y la derecha atrás, apoyándose sobre la cadera derecha y mostrando la honda sobre el hombro izquierdo, honda que cuelga detrás de la espalda con su carga de piedra, lo importante es, respecto de la escultura clásica, el gran cambio es la extrema expresividad del rostro de David. David aparece absolutamente reconcentrado, con la mirada fija en el gigante que se encuentra a distancia del tiro de piedra, que lo triplicaba en volumen y que en principio lo iba a aplastar como una mosca. Sin embargo, él está en el momento en el instante previo, con toda la tensión de esa circunstancia expresada en una escultura que habla más que 1000 palabras. Y dice mucho más cosas de lo que yo puedo decir en este capítulo que aquí termina. Muchas gracias.